el 30 de abril de hace un año, me dio un aneurisma, padecí un accidente cerebral que hoy lo veo como una bendición. Lo veo realmente como una bendición y no me voy a detener en eso porque mañana se conmemora el, el Día del Ictus, el Día de la Enfermedad Cerebral Vascular. Y creo yo que de las bendiciones que me ha traído la vida, dice la Biblia en Romanos 8:28, que todo lo que haces, todo lo que sucede para el que está con Dios es para bien. Me ha permitido vincularme, y se lo agradezco muchísimo al Instituto de Neurología, me han invitado a compartir testimonio de Con Cara al Ictus y hoy platicar contigo, con el doctor Alonso Gutiérrez Romero, quien es neurólogo, para hablar del Día Mundial del Ictus. Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola David, ¿cómo estás? El gusto es para mí, buenas noches. Querido Alonso, ¿por qué no empezamos por el paso número uno? Explicarle a la gente qué es un ictus. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, un ictus o un infarto cerebral es cuando se tapa la arteria que esté encargada de llevar oxígeno y nutrientes al cerebro. Puede ser cualquier arteria que llegue al cerebro se tapa. ¿Por qué se tapa? Por un coágulo o por un trombo. Esos coágulos o trombos pueden venir la mayoría de las veces de los tubos grandes que llevan sangre al cerebro, que se llaman carótidas, o Ajá. de un coágulo que viene del corazón. Eso es lo importante. La gente lo conoce como embolia. Me dio una embolia es cuando justamente sucede esto, cuando se tapa una arteria que llega al cerebro y no le puede llegar oxígeno. A ver, Alonso, ¿qué tan común es? ¿Qué tanta gente en México padecemos ese tipo de eventos? Más o menos 180,000 personas al año van a presentar un evento vascular, o sea, un infarto cerebral. En cuanto a prevalencia, te tengo que decir que es la segunda causa de muerte en el mundo y es una de las primeras causas de incapacidad también en el mundo. Y el problema es que en el rango de edad que da, que es entre los 45 años y los 70 años, es que la mayoría de los ictus dan en personas que son económicamente activas. Entonces, en vez de que le produzcan dinero al Estado, en vez de que le produzcan dinero al país, le cuestan al país, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante, y no solamente al país, sino que muchas veces son el sostén de su familia y acaban estando de tal manera discapacitados que es su familia la que tiene que buscar ingresos para cuidar a esta persona. Sí, porque no solo es la pérdida del ingreso momentánea, si afortunadamente sobrevive, sino la capacidad de generar ingreso y el gasto adicional que hay para la familia por tener un paciente que padeció un ictus. Así es, correcto, tienes razón, porque quedan incapacitados, depende mucho en dónde del infarto, pero hay muchas personas que a lo mejor pueden quedar funcionales relativamente, a lo mejor no tienen el gran movimiento en una parte del cuerpo, pero hay personas que tienen un infarto generalmente del lado izquierdo del cerebro, que el lado izquierdo es el que controla el lenguaje, y entiéndeme que cuando digo de lenguaje, es tanto la capacidad de emitir el lenguaje, pero también es la capacidad de entender. Uh-huh, Entonces, no uh-huh. que quedan totalmente discapacitados. Y aparte también es importante para la rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar a una persona que es capaz de entenderte y obedecerte una orden que una persona que no es capaz de hacer eso. Se vuelve mucho más complicado rehabilitar a esa persona. Entonces, sí, acaba siendo un problema para la familia. Para la familia y para la familia extendida y para la sociedad. ¿Qué Correcto, hacer? ¿Cuál es? Creo yo que lo relevante es la medicina preventiva. correcto, tienes ¿Cuáles toda la son razón. las medidas de prevención para no llegar o disminuir la posibilidad de tener un ictus? Fíjate que cuando hablamos de ictus o infarto cerebral tenemos que hablar de factores de riesgo que pueden ser modificables y otros factores de riesgo que no son modificables. Permíteme empezar por los primeros. Los factores de riesgo modificables es personas que tienen hipertensión arterial. Entiéndase la hipertensión arterial como el factor de riesgo más importante para un ictus, ya sea embolia, que es isquémico, o hemorrágico, que es lo que se conoce como el derrame, hipertensión Ajá. arterial. Entonces, un buen cuidado de la presión arterial, que se estén checando la presión arterial, es un factor importante. Otro, obesidad. La obesidad es un factor de riesgo también muy importante. Consumo de tabaco, tabaquismo.
es otro, que tengan el colesterol muy elevado. El sedentarismo es muy importante, ¿no? O sea, las personas que son totalmente sedentarias tienen aumento de la probabilidad de tener un infarto cerebral en corto o mediano plazo. Ahora, hay factores de riesgo que son no modificables, por ejemplo, el género, ¿no? O sea, ser masculino, ser hombre, te confiere un poco mayor riesgo que ser mujer. Otro es ser hispano. Los mexicanos tenemos un riesgo un poco mayor que por ejemplo, que los americanos o que los nórdicos de tener un infarto cerebral, ¿no? Y otra es que tengas familia, ¿no? No es que sea hereditario, eso es muy importante, no es hereditario, pero sí tiene cierta predisposición genética. Si tu papá, si tu mamá, si tus hermanos tuvieron algún tipo de infarto cerebral o también infarto del corazón, te aumenta la prevalencia, te aumenta la probabilidad de tener un infarto cerebral. Ahora, cuando ya sucede, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que es fundamental hacer? Mira, déjame decirte, a ver, cuando sucede lo que tienes que hacer es acudir a un hospital, no a una farmacia, no a un centro de salud, sino a un hospital. Ahora, la pregunta obligada es decir, bueno, ¿cuándo me sucede? ¿Cuándo sé que me sucede? Cuando es súbito, lo más importante es súbito. Estoy perfecto y súbitamente se me enchueca la boca, súbitamente tengo un dolor de cabeza impresionante, súbitamente me desmayo, súbitamente tengo disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, ahí tengo que acudir a urgencias de un hospital. No es si te duermes se te quita, si te inyectas vitaminas se te quita, no, hay que ir a un hospital. Entonces, cuando vas a un hospital dentro de las primeras horas, y me refiero a las primeras horas, digamos las primeras 6 horas, la persona que acude tiene probabilidad de deshacer ese coágulo que le está tapando la arteria por medio de un medicamento que se pasa por la vena o incluso por medio de una especie de cateterismo cerebral, ¿no? Entonces, esas personas que llegan a un hospital de forma temprana tienen mayor probabilidad de rescatar la mayor cantidad de tejido cerebral que una persona que deja pasar mucho tiempo, se me va a quitar, esto no es tan grave, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor estoy estresado, que es un error muy común de las personas que les pasa esto. Ahora, ¿qué hacer después? ¿Qué se hace después? Ya tuviste esa prueba, ¿qué se hace después? Lo más importante desde el día 1 es la rehabilitación. La rehabilitación física es lo más importante y esa te la otorgan tanto en el hospital que te está atendiendo como en cualquier DIF, como en cualquier instituto nacional, como en cualquier hospital de segundo nivel. La rehabilitación física, y no es necesario que vayas todos los días a rehabilitación física porque son ejercicios que puedes repetir. Entonces, en realidad te lo enseña la gente de rehabilitación y tú lo puedes hacer con tu paciente en casa todos los días. La rehabilitación es muy importante. El cerebro en los siguientes 90 días, por decirlo de alguna manera, se reestructura. Encuentra la manera de las funciones que no puede realizar, realizarlas. Eso se llama plasticidad neuronal. Y entonces lo hace. Entonces la rehabilitación física nos va a permitir que tengas mejor plasticidad neuronal y tratar de rehabilitar lo mayor posible. Ahora, que lo que ya tienes, la afección que tienes, se disminuya al 0%, eso es imposible. Pero sí la puedes reducir un 70, un 80%, lo cual vuelve una persona demasiado funcional, prácticamente funcional como estaba. Fíjate que ahorita que te escuchaba hablar, yo padecí un aneurisma hace 1 año y medio aproximadamente. Y cuando decías, acudir rápido, tuve la bendición de que acudí rápido, porque me dio a 150 metros de un hospital, gracias a Dios. Y yo me acuerdo que al principio me molestaba mucho. Yo decía que me molestaban mucho porque yo venía pues, de una cultura de hacer muchísimo ejercicio, que hacer la rehabilitación me molestaba mucho. Pero me insistían mucho en que era fundamental, que no solo era para el cuerpo, sino era para que se reconectara neuronalmente el cerebro. Y hoy te puedo decir que es de las cosas fundamentales que me ocurrieron a mí, ¿eh? Eso que me obligaran a, tienes que hacer los ejercicios y jugar basta, pero caminar, pero dar pasitos. O sea, todo eso creo que es fundamental. Sí,
Tienes toda la razón, fundamental. No solamente hablamos del Día Mundial del Ictus cuando hay una embolia, lo que te pasó a ti tiene una alta mortalidad. Si me dejas platicar de los números de una ruptura aneurismática, 50% de las personas, 50%, o sea, 1 de cada 2, 5 de cada 10 personas que se les rompe un aneurisma, así les pase como a ti, que fueron a 150 metros del hospital, se muere. 50% de las personas. Y del 50% restantes, el 30% quedan con algún tipo de discapacidad. Entonces, sí es muy importante en esas personas cuidar la rehabilitación y dar pasitos y hacer cosas como tú me decías, o sea, jugar basta, hacer cosas también que implican agilidad mental y todo eso, porque eso estimula la plasticidad neuronal y eso permite que las personas tengan una adecuada funcionalidad a un periodo de plazo ni siquiera largo, mediano plazo, ¿no? Entonces lo que dices es muy importante, sí. Alonso, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y hay que estar pendiente de ese día. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ti, David, que estés muy bien, un abrazo. Hasta luego, que te vaya bien. Hasta luego.